celebramos el momento más importante en el cristianismo, que no es Navidad. Este es el día de la final del campeonato, el evento que generó el movimiento que hoy llamamos la Iglesia, que es la resurrección de Jesús. Lo importante es que lo que recordamos hoy responde a la pregunta vital para nosotros, la que nosotros deberíamos hacernos, la que cambia el rumbo de nuestras vidas, de un lado o del otro, y es: ¿quién es Jesús? La resurrección es el hecho que logró convencer a sus seguidores en el primer siglo que Él era el Mesías judío prometido, el Hijo de Dios en cuerpo humano. No fueron sus enseñanzas las que los convencieron, tampoco los milagros que hizo en vida. Fue la resurrección, y esta ha seguido siendo el evento que nos convence a nosotros, incluso hoy en día. Si es la primera vez que estás con nosotros, déjame decirte que nosotros no creemos que Jesús resucitó de los muertos porque la Biblia lo dice, como si fuera un suceso que sale de historias antiguas recopilados años o siglos después. No, es mucho mejor que eso, es más sustancial. Nosotros creemos que Jesús se levantó de los muertos porque Mateo, un seguidor de Jesús, testigo presencial, dejó un documento de lo acontecido. Creemos porque un muchacho griego llamado Juan Marcos tenía un amigo, Pedro, que fue testigo presencial, quien le contó o le dictó lo que había sucedido. Y creemos porque un médico griego del primer siglo llamado Lucas, que recorrió las áreas donde Jesús anduvo todo el tiempo, dice que investigó profundamente lo sucedido, que llegó a la conclusión de que los testigos decían la verdad y que se dejaban matar por esa verdad. Creemos también porque un hermano de Jesús llamado Santiago, que no creía en él hasta que éste resucitó, se convirtió en un seguidor y mártir del cristianismo, entendiendo que su hermano era quien dijo ser. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tendría que hacer tu hermano para convencerte que él es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado? ¿Verdad que casi nada? Pues Santiago llegó un poco tarde a la fiesta, pero entendió lo que no entendió a través de los milagros que hizo su hermano ni sus enseñanzas. Pero lo encontramos como el líder de la iglesia de Jerusalén, porque cuando Cristo resucitó, él se rindió ante la evidencia. Creemos también porque el apóstol Pablo, que salta a la página de la historia como un perseguidor del movimiento que Jesús creó, que torturaba y asesinaba a los seguidores de Jesús, terminó convencido de que este era quien dijo ser. Y todos estos hombres extraordinariamente valientes documentaron lo que vieron, lo que oyeron, y sus escritos fueron guardados como oro en polvo y reproducidos hasta que fueron recopilados en una colección de libros a los que llamamos la Biblia. Pero mucho antes de que este libro existiera, ya estos testigos o amigos de estos testigos habían escrito de la resurrección. Y es que tenemos que entender que no valdría la pena contar la historia de Jesús si éste no hubiera resucitado. Sin la resurrección, Jesús solo es otro rabino judío que se descarriló, otro Mesías impostor que el Imperio Romano mató. De esos que vienen y van toda la vida. Tenemos que ver entonces cómo los seguidores de Jesús eran increíblemente honestos. De hecho, esa es una razón más por la que debemos creerles. No se pusieron a ellos mismos como héroes en la historia que contaron. Al contrario, nos dejaron ver todo lo que dudaron y que esperaban que Jesús, cuando murió, haga exactamente lo mismo que cualquier otra persona muerta: seguir en la tumba. Nadie, ni siquiera sus más cercanos seguidores, ni los más comprometidos, nadie esperaba que no hubiera cuerpo. Absolutamente nadie se levantó temprano el domingo afuera de la tumba, ¿no? Y empezó a contar 10, 9, 8, 7, porque nadie esperaba que saliera de ahí vivo. Todos los seguidores, desde que lo crucificaron, creían que él era un mentiroso o un loco, que los había engañado y que no era quien dijo ser. Y es que el problema con Jesús no es lo que enseñó, no es lo que hizo, es quien dijo ser.
Y claramente estaba mintiendo, porque no se puede crucificar a la resurrección y la vida. No puedes ejecutar al Mesías que los judíos esperaban por siglos. No puedes matar al Hijo del Hombre. La otra persona que nos cuenta la historia de Jesús es otro testigo presencial llamado Juan, quien detalló todo lo que vio tanto en la crucifixión como en la resurrección de Jesús. Aunque él nos dice muy claramente que no esperaba que sucedieran ninguna de las dos. No esperaba ni la muerte ni la vuelta a vida de Jesús. Lo que esperaba era un rey que viniera a nosotros. Juan nos cuenta que después de que Cristo resucitara a Lázaro en Betania, como a 3 kilómetros de Jerusalén, muchos judíos creyeron en él, pues ese era un milagro que sobrepasó a todos los demás que había hecho, pues este hombre tenía días muerto, tanto que hasta yo lo habían velado y ya había tenido su funeral. Debido a esto, el movimiento empezó a ganar adeptos, tanto que Juan nos dice específicamente que muchos creyeron en él y terminaron siendo demasiados. Y entonces los enemigos de Jesús en Jerusalén deciden que es suficiente, que o hacían algo o en sus palabras todo el mundo terminaría siguiendo a este hombre. Sabían que Jesús entraría en Jerusalén para la celebración de la Pascua que estaba por venir. La ciudad estaría repleta y decidieron que era la mejor oportunidad para matar a este hombre. Esperarían que las festividades estuvieran terminando cuando mucha gente se aprestaba ya para irse de la ciudad. Miles de personas en movimiento bailarían a Jesús, lo arrestarían y convencerían a Roma para que lo ejecutara. Así que mientras Jesús se alista para dejar Betania e ir a Jerusalén, la muchedumbre sabe que viene en camino. La ciudad está llena de espías, llena de seguidores. El nacionalismo erupcionaba porque era la fiesta de la Pascua, el recordatorio a los judíos que Dios siglos atrás había resucitado en otra Pascua a los judíos de la esclavitud de Egipto. Y esperaban que esta fuera, esta o alguna otra, aquella que los libere de Roma, aquella que los vuelva a poner libres. Y creían que este Mesías era Jesús, quien esperaba se declarase rey. Mientras va Jesús a la ciudad, le salen a su encuentro miles de seguidores. Lo declaran Señor y Rey. Entra en Jerusalén triunfante y enseña ahí. Va y viene por la ciudad, mientras sus enemigos esperan el momento exacto en que lo puedan separar de la multitud. Y en esos momentos Judas pierde la paciencia, va donde los líderes del templo y les dice: yo se los entrego para que lo arresten, y llegan a un acuerdo monetario. Hacia el final de esa semana, Jesús celebra la Pascua con sus 12. Y mientras lo hace, crea más expectativa de que se va a declarar rey. Durante esa cena, Jesús anuncia que establecerá un nuevo pacto. Y para estos jóvenes judíos que conocían lo que había dicho el profeta Jeremías, de que Dios haría un nuevo pacto con Israel, esta era la prueba cuando Cristo anuncia que hará un nuevo pacto con toda la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí. Un pacto que sería establecido en su sangre y que los términos y condiciones del mismo serían muy sencillos. Un acuerdo entre Dios y toda la humanidad. Un solo nuevo mandamiento tendría este pacto, que habríamos de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Ni siquiera era ama como a ti mismo, era totalmente distinto. Vas a amar al mundo como yo los he amado a ustedes. Y al día siguiente demostró su amor de una manera que los dejaría y nos deja sin habla. En lugar de declararse rey, decidió hacer algo trascendental, no solamente para ellos, sino también para ti y para mí. Judas conoce lo que Jesús hará y logra que lo arresten en el jardín de Getsemaní. Rápidamente es llevado a juicio, condenado, golpeado y llevado a Pilato para que lo mate. Este lo entrevista y dice que no ve que haya hecho nada malo, pero la multitud insiste. Así que lo hace azotar hasta que lo lleva al borde de la misma muerte. Intenta que con eso haya misericordia, pero no lo logra
y la gente pide la ejecución de este hombre lo más rápido posible. Debe morir porque dijo ser el Hijo de Dios, porque dijo que era el rey de los judíos, y un amigo de César no puede permitir una declaración así. Pilato cede. Y Juan, que ha sido testigo presencial de todo esto, nos cuenta recordando los acontecimientos hacia el final de la vida de Jesús. Y nos dice, entonces Pilato lo entregó para que lo crucificaran. Y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hasta el lugar de la calavera. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en el medio. No da más detalles porque no son necesarios. Todo el que escuchaba la historia en el primer siglo o en el segundo siglo sabían lo que sucedía en una crucifixión. Y luego Juan recuerda las palabras de Jesús. Nos recuerda las palabras que Jesús dijo desde la cruz. Y después nos da un detalle que parecería innecesario, a no ser que sea verdad. Y es que nos cuenta que Cristo le dijo, Juan, tienes allá a tu madre, madre, tienes allá a tu hijo. Es decir, Juan, cuida de mi mamá. Y nos cuenta que él dice sus últimas palabras que fueron consumado es. Y luego, dice Juan, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. E inmediatamente, Juan escribe un detalle que parecería irrelevante, pero que es importantísimo, porque está escrito para futuras generaciones, para ti y para mí. Y dice Juan, el que lo vio, hablando de él mismo, ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad. Yo lo vi, dice Juan, y estoy dando mi palabra que es verdadero. Y cuando llega aquí, parecería que Juan nos busca como coger de los brazos a través del tiempo, mirarnos a los ojos de cerca y decirnos, para que ustedes también crean, aunque tú no lo viste, para que creas a través de mi testimonio, porque yo lo vi y quiero que respondas como yo lo hice. Hasta aquí, el que ha escuchado el testimonio diría, pero bueno, no tengo ningún problema con creerte lo que me has contado hasta aquí. Un rabino busca pleito, ejecutado por Roma. ¿Cuál es el problema? Y él nos diría, es que no es esa parte la del conflicto. Es lo que te contaré de aquí en adelante, pero todo es cierto. Y entonces aquí va la parte sustancial. Después de esto, José de Arimatea, un hombre específico, ¿cuánto detalle nos da Juan? Le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque tú no podías enterrar un cuerpo crucificado a menos que sobornes a alguien, porque si no iban al botadero de la ciudad. Entonces parece que de alguna forma, como favor o sobornándolo, José consiguió que Pilato le dé permiso. Y dice, con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. Y estaba acompañado por alguien que ya conocimos antes en esta serie. Dice Juan, también Nicodemo, el que había ido a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ahora, aquí viene una pregunta importante para ti y para mí. ¿Por qué lo embalsamaron? ¿Por qué estos hombres esperan que Jesús haga lo mismo que cualquier otro fallecido? Que permanezca muerto. Juan continúa. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con especias aromáticas. Juan esperaba que su recuento de los acontecimientos lo leyera gente que no conocía cómo los judíos enterraban a sus muertos, y por eso nos da todos estos detalles. Él continúa. En el lugar que crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro. Había una cueva, un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a
a nadie. Como era el día de la preparación, continúa Juan, y el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Esa es su manera de decirnos que estaban apurados. El sol estaba por caer, el nuevo día empezaba y el sabbat empezaría. Y esta preparación sería contra la ley, así que terminaron rápidamente, hicieron entre algunos poner la piedra y se fueron. Y después de ver esto, Juan y Pedro desaparecieron en la ciudad pensando que ellos eran los siguientes. No sabemos dónde pasó Juan la noche, ni dónde la pasaron los demás, pero sabemos que estaban seguros ese día de la crucifixión, que sus últimos 3 años habían sido un desperdicio. Habían estado seguros de quién era Jesús y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, está muerto. Y no sabemos lo que hicieron hasta temprano en la mañana del domingo, donde Juan nos cuenta que fueron despertados por alguien que parecía que iba a reventar o a romper la puerta con sus golpes. Su primer pensamiento debe haber sido: los romanos los encontraron. Pero enseguida se dieron cuenta que los romanos no tocan la puerta, simplemente la derrumban, la abren y ya. Cuando van a la puerta, se encuentran con María Magdalena, que era una de las más devotas seguidoras de Jesús. Una mujer agradecida porque Jesús constantemente elevaba la dignidad de la mujer y de los niños. Y estaba tan triste como todos los demás seguidores de Jesús. Cuando la ven, ella está sollozando, está en pánico y balbucea o grita unas palabras probablemente poco entendibles en ese momento. Y les dice lo siguiente: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fuimos a la tumba para cerciorarnos que estaba bien embalsamado. La piedra estaba movida, vimos adentro y no había nadie. Así que alguien, eso es lo que ella asume, como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, se lo ha llevado. Nadie pensó en un milagro, nadie creyó en la resurrección, ninguno hizo memoria que Jesús había dicho que se levantaría de los muertos. Ella asume lo que usted y yo hubiéramos asumido. Alguien se robó el cuerpo y vaya usted a saber dónde se lo llevaron. Así que Pedro y el otro discípulo, y así habla Juan del mismo, porque era mala educación hablar en primera persona en esos tiempos. Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Nos cuenta entonces que corría más rápido que Pedro, simplemente. Y al hacerlo decide también contarnos otra cosa que no era muy buena para él. Inclinándose, dice, cuando él llegó, se asomó y vio las vendas puestas allí, pero déjenme ser honesto, dice Juan, no entré. ¿Por qué? Bueno, porque era oscuro, era una tumba. ¿Cuánta honestidad? No es un héroe, está confundido, al igual que todos los seguidores de Jesús ese domingo en la mañana. Finalmente, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. ¿Por qué entró? Porque era Pedro, el que siempre hace las cosas primero, el que nunca esperaba, el que hablaba antes de tiempo, el que hacía las cosas apurado, el que siempre estaba metiéndose en problemas. Y dice que vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino en un lugar aparte. Nos dice, vimos lo que no esperábamos ver. Porque cuando alguien roba un cuerpo, se lo lleva con todo lo que tiene. Estaba tan ordenado. No lo hicieron apurado o a la fuerza. Esto sorprende a Juan. Un ladrón no se toma el tiempo de desembalsamar el cuerpo. En ese momento,
Finalmente logra Juan tener la valentía de entrar. Entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y ahí Juan nos vuelve a dar la fórmula, su fórmula, la que nos ha repetido por todo el Evangelio. Y vio y creyó. Finalmente entendió. Supimos que nuestro mundo, dice, que el mundo había cambiado para siempre. La resurrección los hizo reformular sus vidas enteras. Todo lo que Jesús les había dicho era verdad. Era verdad cuando dijo que quien lo había visto a él, había visto al Padre. Vine para que vean a Dios. Este instante cuando Juan se da cuenta que lo ha visto morir, lo ha visto enterrado y ahora lo ha visto resucitado. Todo queda claro. Pero, ¿quién podría imaginar tan grande misericordia? ¿Qué corazón podría comprender tan ilimitada gracia? Porque invitó al rico, invitó al pobre, a los grandes pecadores, a ti y a mí. El Dios de los siglos había bajado de la gloria para llevar mi pecado y soportar mi vergüenza. Ese era su mensaje. Dios bajó por nosotros, por cada uno. La luz del mundo entró aquí, lo iluminó por completo. Y Juan lo entiende por primera vez frente a la tumba vacía. Juan, Pedro y los otros eventualmente verían a Jesús vivo de nuevo. Tendrían conversaciones con él. Y algunas están escritas. Pero una de estas se las quiero contar al cerrar este mensaje. Cristo ha sido crucificado y no hay nada más. No hay esperanza. No hay un movimiento que seguir. Nada más que hacer. Jesús declaró demasiadas cosas sobre él mismo y no había nada que mantener vivo. No era como otros movimientos que tratan de mantener actuales las ideas de su fundador. Porque en este caso Jesús había declarado que era alguien que no vería la muerte. Así que ese día los discípulos se separaron. Juan y Pedro se quedaron en la ciudad. Pero los otros probablemente se fueron, tal vez a donde Lázaro en Betania. No sabemos exactamente, porque pensaban que ellos eran los próximos. Y uno de estos discípulos era Tomás. Y Juan nos cuenta la historia del encuentro de Cristo con Tomás. Y dice así: Tomás, el que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. No estaba con nosotros, dice Juan, se había ido. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Le contamos lo que sucedió. Pareciera que estos rumores de que Jesús estaba apareciendo hace que Tomás regrese y se reconecte con los discípulos, quienes le dan la noticia. Pero Tomás no es supersticioso. Tomás piensa que ha perdido 3 años de su vida siguiendo un falso Mesías. No va a pasar el resto de su vida siguiendo un fantasma, siguiendo un rumor. Y entonces les dice: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, respondió Tomás. Juan le dijo: ¿sabes qué, hermanito lindo? Yo te quiero mucho, hemos pasado 3 años juntos, pero tu palabra no es suficiente. Pero creo que estás viendo cosas. No les creo. No me pasaré el resto de mi vida hablando de alguien que volvió a la vida a menos que yo lo vea. Y la pregunta es: ¿quién puede culparlo? Una semana más tarde, otra vez los detalles de Juan. Estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Y antes de contarnos lo siguiente, es como si Juan dijera: ya sé que esto es raro, pero créanme, yo lo vi con mis propios ojos y he pasado una vida entera sufriendo por lo que vi y no me puedo callar. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró
y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás, soy yo. No seas incrédulo, sino un hombre de fe. El centro del mensaje de Juan y de lo que hemos venido diciendo, cree, cree. Tomás responde, Señor mío y Dios mío. Y es como que, ahora sí Jesús le dice, yo entiendo, eres igual que todos los demás. Todos ellos tampoco creyeron hasta que vieron. Así que no dejes que te pongan el apodo de Tomás el incrédulo, porque todos fueron incrédulos hasta que me vieron. Ni viendo la tumba vacía creyeron que yo había resucitado. Ahora Jesús deja de hablarle a sus seguidores que están con él, mira hacia el futuro, te mira a ti, me mira a mí, y sabiendo que esta historia se contará por los siglos, por generaciones, teniendo en mente a ti y a mí, nos dice, porque me has visto, has creído, dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Bendecidos son esas personas que vienen detrás de ti, los que creerán sin ser testigos presenciales. Mateo, Pedro, Juan, bendecidos son aquellos que le dan sus testimonios y que dirán que yo soy quien dije ser. Y entonces Juan cierra su escrito con una invitación que es el motivo de esta serie y que de lo que te hemos estado hablando en estos días. Porque Juan te dice y nosotros también, te invito a creer en Él, a confiar en Él, a entregarle tu vida. Y esta es la invitación. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito, estas señales que reproduje en un orden específico, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer en su nombre tengan vida. Quiero que creas en lo que te digo y que confíes personalmente en Él. De manera que la invitación de Juan la hago mía y te explico por qué. Porque una mañana como hoy se selló la promesa. El hecho que la hizo auténtica esa promesa, su cuerpo enterrado empezó a respirar nuevamente. Y de ese silencio que pensaron que iba a ser un silencio eterno, el rugido del león dejó ver que la muerte no tiene poder sobre ti o sobre mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, diría Juan, luego de pasar 3 años con Jesús, que dio a su Hijo unigénito, a la luz del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca y tenga vida eterna. Esa era la invitación de Jesús a Juan, la de nuestro Padre Celestial a todos nosotros. Y en este domingo de resurrección es nuestra invitación personal a ti, que basado en el testimonio de Juan, un testigo presencial, creas y después pongas tu absoluta fe en Él. Eso es lo que deseamos para ti. Eso es lo que queremos que en este día haya una resurrección de tu corazón, de tu espíritu, para servir al Espíritu de Jesús. Hoy de noche estaremos a las 6 de la tarde en un Facebook Live haciendo una cosa que Jesús hizo, que es cenar con sus discípulos. Vamos a celebrar la Santa Cena. Y aunque tú no seas de nuestra congregación o creyente, te invitamos a que compartas con nosotros. En tu casa, coge frente a la pantalla un jugo, no importa si no es de jugo, y un pan. Y entra a las 6 de la tarde a Facebook Live o a Instagram Live y comparte con nosotros esta cena. 6 de la tarde te espero hoy día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hora que hemos podido revisar hoy día. Gracias porque hiciste resucitar a Jesús. Padre, que esa resurrección sea una resurrección en mi corazón. Que Cristo entre a mi corazón y resucite mi espíritu y haga de mí un seguidor de Él. Gracias, Padre, por morir por mí, por tu misericordia. Gracias por
pensar en mí antes de que yo naciera. Te entrego mi corazón en el nombre de